Estudio y representación de una función conocida a su expresión analítica. En este quinto vídeo vamos a hablar de la familia de funciones radicales. Empezamos por ver qué tipo de expresión analítica nos vamos a encontrar, es decir, la fórmula de la función. Vas a tener un radical, una raíz cuadrada, y dentro de ella un polinomio de grado 1. Todas las representaciones gráficas de este tipo de funciones va a ser media parábola girada a 90 grados. Vamos a explicar qué significa esto. Si tengo una parábola propia de las funciones cuadráticas, nos vamos a quedar justo con la mitad partiendo del vértice, nos olvidamos de una de esas partes y ahora la giramos, es decir, este trocito de aquí gira y se convertiría en algo así. Si giro la otra parte de la parábola, si me quedo solamente, tacho ahora esta parte, me quedo con esta y la giro 90 grados a la derecha, obtendré una parábola así. Veamos unos ejemplos un poquito mejor representados. Esta sería la función más básica, radical, que podemos encontrarnos, la raíz cuadrada de x, y esta es su representación. Este sería el vértice de la parábola y como ven la hemos girado y la encontramos aquí. Aquí es una un poquito más complicada. En la fórmula, en lugar de x tenemos este polinomio de grado 1, menos 2x más 3. Y tenemos esta parábola hacia este sentido. ¿Cuáles son las cosas importantes que debes tener en mente? Cuando nos dan la fórmula de la expresión analítica, lo primero que hacemos es identificar el tipo de función. Una vez que ya has visto el radical, el elemento clave que vas a necesitar es calcular cuál es el dominio de tu función. Ese dominio te va a decir dónde se sitúa el vértice de esa parábola girada y solo tendrás que hacer una tabla de valores, en la que por supuesto debes incluir ese vértice. Ordenamos un poco mejor los pasos. Para representar una función radical, el paso número 1 será el cálculo del dominio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como tienes una raíz cuadrada, para que tenga sentido el número que colocas dentro no puede ser negativo. Es decir, en este caso la expresión que colocamos dentro es 5 menos 2x, tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a resolver esa inecuación de primer grado, despejamos la x, pasamos el 5 al otro lado del signo desigual, cambiándole el positivo por negativo y ahora pasamos el menos 2. Como vamos a dividir entre un número negativo, y esto es lo importante de las inecuaciones, si multiplicas o divides por un número negativo, debes invertir el signo de la desigualdad. Aquí teníamos un mayor o igual, los hemos girado y ahora tenemos un menor o igual. Y esto ha ocurrido porque divido entre un número negativo. Pues pasamos dividiendo ese menos 2. Si hacemos una división de dos números negativos, el resultado será positivo, es decir, 5 medios. El dominio son todos los números menores o iguales que 5 medios. Es decir, en este ejemplo, el dominio de nuestra función iría desde menos infinito hasta 5 medios. Como tenemos un igual, incluimos ese valor y lo indicamos con un corchete. Pues este es siempre el primer paso, encontrar el dominio, y siempre es una resolución de una inecuación de primer grado. Después vamos a hacer la tabla de valores, vamos a incluir el valor del vértice, en este caso este 5 medios hay que incluirlo sí o sí en la tabla. Y después otros valores dentro del dominio. Le daremos más valores en este intervalo. Después representaremos esos puntos en la gráfica y los vamos a unir sabiendo que debemos tener esa rama de parábola volcada. Finalmente, cuando tenemos hecho la representación gráfica, vamos a estudiar la función. Recorrido, continuidad, monotonía. En el primer ejemplo de representación de una función radical, vamos a empezar con el ejemplo más básico que podemos encontrar, raíz de x. Para calcular el dominio, imponemos que el número que hay dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Observa que esto ya nos da directamente la solución, x es mayor o igual que 0, es decir, el dominio de nuestra función es el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, incluyendo el 0 porque la raíz de 0 existe. Miramos ahora el intervalo. El número que encontramos dentro de ese intervalo nos da la coordenada x del vértice. Entonces, el vértice de esa parábola se va a encontrar en el punto x igual a 0. Para hallar cuál es su coordenada ahí, simplemente sustituimos en la fórmula la x por 0 y lo obtenemos. En nuestro caso, el vértice de la parábola se va a encontrar en 0,
0. Si representamos ya eso, dejadme que centre aquí en los ejes para tenerlo más claro. El vértice de nuestra parábola se va a encontrar aquí, en el 0, 0. Vamos ahora a la tabla de valores. El vértice lo incluimos sí o sí y también los puntos de corte con los ejes. En este caso, como ya pasa por el punto donde se cortan los ejes, no vamos a cortar más veces a nuestros ejes. Sabemos que es una rama de parábola y por lo tanto, fuese en el sentido que fuese, no vamos a tener otro punto de corte con los ejes. Por lo tanto, simplemente damos valores. Para no tener que trabajar con números decimales, voy a incluir en los valores de x números que tengan una raíz cuadrada exacta. Los primeros de esos números son el 1, el 4 y el 9. En cada uno de ellos lo que estamos haciendo es la raíz cuadrada de ese número, esa es nuestra función, y obtendríamos 1, 2 y 3. Representamos 1, 1 lo tendríamos aquí. Dejadme que borre, que al moverla se ha movido también la escala que tenía representada. 1, 1. En 4, 2 estaríamos aquí. Y en 9, 3 estaríamos aquí. Con esos 4 puntos ya es suficiente para hacer la representación gráfica. Pues los unimos como media rama de parábola y esa sería nuestra representación. Vamos al estudio. Recorrido en el eje Y, ¿a qué altura nos encontramos función? Pues está claro que desde 0 hacia arriba. Y el recorrido es, por lo tanto, el intervalo 0 más infinito. Todas las funciones radicales son continuas, o sea que puedo poner directamente continua en todo su dominio. Es una línea que hacemos de un solo trazo. Miramos ahora el crecimiento de una función radical, o siempre voy a crecer o siempre voy a decrecer. En este caso, si imagináis a la persona caminando hacia la derecha, veis que va cuesta arriba, por lo tanto nuestra función crece y es creciente. Y es creciente en todo su dominio, ¿vale? En el intervalo 0, infinito. Con respecto a los máximos o mínimos, estas funciones nunca van a tener máximos o mínimos relativos porque no hay un cambio de crecimiento, no vamos a tener ese tipo de picos. Pero sí que en el vértice nos vamos a encontrar un extremo absoluto. Si veis aquí, este punto es el más bajo de toda la gráfica. Por lo tanto, el vértice 0, 0 es un mínimo absoluto, no es relativo, pero sí que es el punto más bajo de la gráfica. Veamos un segundo ejemplo. Dominio. El radicando exigimos que sea mayor o igual que 0. Despejamos la x, pasamos con el signo cambiado al menos 3, pasamos dividiendo el menos 2, como es negativo cambiamos el signo, menos por menos es más, x menor o igual que 3 medios. Es decir, el dominio de nuestra función, todos los números más pequeños o iguales que 3 medios. Desde menos infinitos hasta 3 medios, que es 1,5, incluyendo, porque tenemos el igual, ese 3 medios. Si miro el intervalo de definición, el dominio, ya podré ver dónde está mi vértice, ¿vale? Llega hasta 3 medios va a ser la x del vértice. Entonces, en el vértice, la coordenada x es 3 medios y para hallar la coordenada y, simplemente sustituyo ese valor en la función. Donde me aparece una x, ahora pongo un 3 medios. Hacemos las operaciones, estos dos se simplifican, 3 menos 3 es 0 y la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, el vértice de la parábola es el punto 3 medios, 0. Vamos a colocar ese punto en el dibujo. 3 medios 1,5, así que lo colocamos entre el 1 y el 2 y altura 0. Ese es nuestro vértice. Ese punto lo vamos a incluir siempre en la tabla de valores. Y vamos a incluir también los puntos donde cortan los ejes de coordenadas. Al ser la y ya 0, el punto de corte con el eje y ya lo tenemos directamente en el vértice. ¿Cómo se calcula el punto donde corta al eje y? Pues simplemente hay que hacer x0. Recuerda que para ver el punto de corte con un eje, la otra letra la igualas a 0. Pues si hacemos la imagen de 0, sustituimos en la fórmula la x por 0, nos quedaría raíz de 3, que aproximadamente es 1,7. No te preocupes por obtener números decimales, siempre vas a poder usar la calculadora y representarlo de forma aproximada. Vemos que en este caso
la parábola va hacia la izquierda. Esto va a ocurrir cuando tengas la x negativa. Vamos a dar algún valor más. Ya hemos hecho este trocito, pues vamos a dar algún valor por aquí negativo. Pues damos, por ejemplo, el menos 3 y sustituimos para hallar la y, raíz de 3 menos 2 por menos 3, es decir, raíz de 3 más 6, que es raíz de 9, que es 3. Pues el menos 3 nos ha dado un 3. Si queremos estar más seguros de nuestro dibujo, podríamos seguir dando valores. Vamos a dar, por ejemplo, uno más. Vamos a dar el menos 5. Y tendríamos que la imagen de menos 5 es raíz cuadrada de 3 menos 2 por menos 5. Es decir, raíz cuadrada de 13. En este caso no es una raíz entera, por lo tanto, coge tu calculadora y obtén una versión decimal aproximada, más o menos 3,6. Pues menos 5, subimos a altura aproximada 3,6. Creo que ya es suficiente, sabemos dónde está el vértice, que tiene que ser una rama de parábola, pues esta es aproximadamente la representación. Una vez que la hemos visualizado, unimos esos puntos. Simplemente asegúrate de no dibujar una línea recta, ¿vale? Asegúrate de que tiene una cierta curvatura. Hacemos ahora el estudio de la función. Vemos que el recorrido vuelve a ser el intervalo 0 infinito, continuidad, sabemos que son siempre continuas. En este caso la función es decreciente, ¿vale? Si pones una personita, ves que va bajando. Por lo tanto, pondríamos y decrece en todo su dominio, que en este caso es el intervalo menos infinito 3 medios, y de nuevo tiene un mínimo absoluto. Pues, mínimo absoluto y es el vértice. 3 medios, 0. Veamos un último ejemplo. Repetimos el procedimiento. Dominio, necesitamos que la expresión que hay dentro del radical sea mayor o igual que 0. Resolvemos 2x mayor o igual que 4. Pasamos el 2 dividiendo, como esta vez positivo, no hay que cambiar el signo de la desigualdad y me queda que x es mayor o igual que 2. Es decir, el dominio de mi función son todos los números mayores o iguales que el 2, del 2 hasta infinito. Recuerda que ese número que tienes en el dominio te indica dónde se encuentra el vértice. El vértice tiene como primera coordenada 2. Para hallar la segunda coordenada del vértice, simplemente sustituimos por 2 la x en nuestra función. Volvemos a obtener raíz de 0, que es 0. Por lo tanto, el vértice está en el punto 2, 0. 2, 0. Lo colocamos en nuestra gráfica para ir visualizando qué va ocurriendo. Déjame que centre los ejes y marcamos el punto x2 y 0. Este es nuestro vértice. El dominio de nuestra función es de 2 hasta infinito, es decir, la vamos a dibujar por aquí. Eso significa que la parábola no corta el eje y. Observa que para hallar el punto de corte con el eje y tendríamos que hacer x igual a 0. Y 0 no pertenece al dominio de nuestra función. Vamos a dar, por lo tanto, algunos valores que sí estén en el dominio, que sean mayores que el 2. Pues damos, por ejemplo, el 4 y calculamos la imagen de 4, como siempre, sustituyendo 2 por 4 menos 4. Nos quedaría raíz de 8 menos 4, que es raíz de 4, 2. Pues en 4 vale 2. Vamos a dibujar más puntos de nuestra parábola. Vámonos, por ejemplo, al 6. La imagen del 6 sería 2 por 6 menos 4. 12 menos 4 son 8, raíz de 8. En este caso no tienes una raíz entera. Repito, no hay ningún tipo de problema. Buscamos una aproximación decimal y más o menos es 2,8. Pues en 6, 2,8 aproximadamente. Damos un último valor, por ejemplo el 10, y tendríamos, sustituyendo, raíz de 2 por 10 menos 4.
Raíz de 20 menos 4, que es 16, en este caso sí que es exacta y es 4. Pues en 10 nuestra función vale 4. Ya tenemos suficientes puntos para unirlos sabiendo que es una rama de parábola. Recuerda incluir curvatura. No son segmentos rectilíneos, sino que es una rama de parábola. Y recuerda también siempre prolongar esa línea, no llegar solo hasta el último punto que has dado. Recorrido, de nuevo, de 0 a infinito, continua en todo su dominio. Crecimiento, vemos que la línea va hacia arriba, por lo tanto la función es creciente en todo su dominio. Y de nuevo el extremo, el único extremo que hay que es absoluto, está en el vértice. Pues en el vértice, en el punto 2, 0, hay un mínimo absoluto. Y aquí concluimos el último ejemplo.